Trípodes. Todos hemos necesitado de uno, para imágenes más claras en largas exposiciones, para capturar las estrellas con más nitidez, para videos o simplemente para tener las manos libres. Todos necesitamos un trípode. Y es por eso que hoy día quiero mostrarles un trípode que particularmente me ha gustado demasiado. Voy a mostrarles por qué creo que este es el trípode viajero definitivo. La mejor característica que tiene es que pesa tan solo 1 kilo. 1 kilo para un trípode macizo de aluminio es bastante poco. Su medida es de solo 37 centímetros comprimido. Y cuando está extendido, la máxima longitud que tiene es de 140 centímetros. Un trípode de solamente 1 kilo y de este tamaño para viajar es realmente una maravilla, así que vamos a verla con detalle. Quiero aclarar primero que este video no está patrocinado de ninguna manera. Estoy mostrándoles algo que me ha gustado, e incluso me gusta más que todas las opciones que ofrece esta marca Veo. Este modelo que estamos viendo es el 235AP. Para mi parecer es el mejor, incluso mejor que nuevas versiones que han aparecido. ¿Por qué? Esto es para mí esencial. Cuando uno tiene la cámara o el trípode y quiere ajustar algo, realmente tiene solamente una mano mientras agarra esto. Solamente al liberar los seguros y estirar todo, puedo concretar la acción con una sola mano. Del mismo modo, cada una de las patas. Hay otras versiones de trípodes en muchas otras marcas, incluyendo esta, que tienen el sistema de rosca, para lo cual necesitas ambas manos para cada uno de los conectores, para cada uno de los ensambles hay que utilizar las dos manos para ajustar, y eso personalmente me parece muy ineficiente, muy incómodo. Como pueden ver, se arma muy fácilmente y la manera ideal de llevarlo es volteando este cabezal, llevándolo hasta adentro, haciéndolo que ocupe mucho menos espacio. Trae una zapata muy fuerte de aluminio, la cual usa el sistema de agarre con esta perilla para que la cámara no se mueva. Lo ideal que tiene por encima de otras versiones, lo que me parece fascinante, es que esta manija me ha servido mucho para videos. Si no la tuviera, tendrías que mover la cámara así. Es decir, mover el cabezal, y eso está bien para cuando eres solamente fotógrafo, pero si quieres hacer videos también, esto es muy útil ya que te permite mover la cámara lateralmente o de arriba hacia abajo, haciendo movimientos muy suaves de una manera muy simple. Trae además una burbuja en la parte superior para poder equilibrar, balancear la posición de la cámara. Trae dos seguros, uno para el paneo de arriba hacia abajo y otro para el paneo lateral de izquierda a derecha. Yendo un poco más hacia abajo, se puede modular la altura que tiene este tubo. Una vez que está donde queremos, simplemente ajustamos esta perilla y está sólida. Trae además dos posiciones para extender las patas. Una en donde este es el máximo de apertura que trae, y otra que se consigue apretando este botón y yendo un poco más arriba. Escuchan un clic y esa es la segunda posición de la pata, que aproximadamente es 45 grados. Como mencioné anteriormente, cada una de las patas trae este sistema, que también es popular en unas profesionales poleas de trekking. Este seguro es fantástico porque así de fácil se guarda el trípode. Con solamente estos movimientos ya lo tengo nuevamente en su posición más pequeña, la cual, si se dan cuenta, es casi como uno de esos trípodes como los hobby, los pequeñitos que son bien ligeros. Bueno, este también puede llegar a ser bastante pequeño y bastante ligero. Si quiero hacerlo más pequeño todavía, tengo el tubo de la parte superior, y para guardarlo simplemente
giro esto hacia adentro, dándome la mínima extensión posible, que sería de este tamaño. Otra cosa que tiene son estas patitas de goma que me parecen fascinantes. Si están en un terreno delicado, por ejemplo una sala con un piso muy delicado, lo utilizan así, con las gomitas. Y ahora si tienen ganas de aniquilar a sus enemigos, pueden convertirlo en unas púas que penetran realmente hielo, tierra y pueden agarrarse muy bien en la piedra y, como dije de paso, aniquilar a sus enemigos. Todo esto viene en un empaque bastante ligero y bastante práctico, que es el que estamos viendo a continuación. Y la verdad es que con todas estas bondades me parece uno de los mejores trípodes que se han cruzado en mi vida. Por eso es que quería traerlo al canal y compartirlo con ustedes. Repito, este modelo es el Veo 235AP y el que ya vengo usando un mes y medio más o menos antes de poder mostrárselo y decir que realmente es bueno o no es bueno. Lo que más me ha gustado es la versatilidad que tiene y que no se me hace un problema como otros trípodes antiguos que tenía, porque no representa demasiado peso ni tanto espacio. De hecho, es algo de espacio si uno quiere llevar una mochila, pero si uno quiere dedicarse realmente a hacer una salida para tomar fotos y para tomar videos, creo que esto se puede convertir en el perfecto compañero. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado esta recomendación. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, por favor, déjenla en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente episodio. ¡Chao!